Bien, la clase pasada me parece que nos quedamos en lo que era personalizar el escritorio, ¿no? Bueno, esto de acá, a ver, vamos a ver un repaso así súper rápido. Para personalizar el escritorio, clic derecho sobre el escritorio, clic en personalizar y aquí eh, hemos visto lo que era el fondo, ¿no? Para cambiar el fondo, los colores, para cambiar los colores, la pantalla de bloqueo, que es la imagen que se visualiza cuando bloqueamos la computadora, los temas, donde también me parece que hemos cambiado el cursor del mouse, activamos los iconos del escritorio, inicio y barra de tareas. ¿Me confirman por favor que si hemos visto esto? Sí, ¿no? Ahí nos quedamos. Sí, sí, ¿Sí, eso no? hemos visto. Listo. Sí, ahí nos quedamos. Ujú. Bien, entonces, de aquí, después de la primera reunión, voy a hacer algunas preguntas en el Classroom para, este, para hacer un pequeño repaso. A ver, vamos a ver otras opciones del escritorio que no hemos visto, me parece, y si lo hemos visto me hacen recordar, ¿ya? Cambiar, cambiar el tamaño de los iconos del escritorio, ¿ya? Eh, nosotros cuando, bueno, por defecto los iconos del escritorio, por defecto los iconos del escritorio son de tamaño mediano, pero podemos cambiarlos de tamaño pequeño o tamaño grande, ¿no? Esto es facilito. Para poder cambiar el tamaño de los iconos del escritorio, estoy hablando de estos iconos que tenemos acá en pantalla, todos estos iconos, tienes que hacer los siguientes pasos. Clic derecho sobre el escritorio, dos, ver, y ahí vas a hacer clic en ahí donde tú puedes escoger eh, pequeño, puedes escoger mediano o grande. De cualquiera de los tres tamaños podemos cambiar nuestros iconos nosotros del escritorio, ¿ya? Entonces, por defecto es mediano, ¿ya? Pero podemos cambiarlo. A ver, vamos a hacerlo entonces. Clic derecho sobre el escritorio, ver, y ahí encontramos las tres opciones, miren. ¿Ya? Esto funciona en todas las versiones de Windows. En Windows 8.1, en Windows 10. El Windows 10 tiene varias versiones también, ¿ya? Entonces, podemos hacerlo en cualquiera. En Windows 7 también es igual. Entonces, repito, clic derecho, ver, y acá encontramos tres opciones. Iconos grandes se va a visualizar de esta manera, mira. ¿Ya? Así se van a ver los iconos grandes. Ahí está, iconos grandes. ¿Ya? Clic derecho, ver iconos medianos. Ahí está. Se visualizan, eso es por defecto, ¿no? Clic derecho, ver iconos pequeños. Y se visualiza más pequeño ya. De esta manera. ¿Ven, jóvenes? Entonces, si yo les pregunto en el Classroom, les voy a hacer esta pregunta, de una vez voy colocando las preguntas, ¿ya? Voy a preguntarles lo siguiente. ¿Cuál es el tamaño de los iconos del escritorio por defecto? ¿Ah? El tamaño de los iconos del escritorio por defecto es mediano. Bien. Mediano, ¿ya? Esa es la respuesta que deben hacer. Esa pregunta la voy a hacer luego en el Classroom. Entonces, seguimos. Organizar los iconos. Organizar o ordenar, también podemos colocar ordenar los iconos.
Los iconos los podemos ordenar también, ¿ya? Y vamos a hacer los siguientes pasos. Uno, clic derecho sobre el escritorio. Dos, ordenar por. Tres, y ahí vamos a hacer clic y ahí tenemos tres opciones, que hasta cuatro opciones hay, ¿ya? Lo podemos ordenar por tipo de elemento, por fecha de modificación. Miren, esos son los pasos, a ver. Clic derecho sobre el escritorio, pero para eso primero voy a desordenar, ¿no? Por ejemplo, a veces encontramos los escritorios así, con los iconos en diferentes lugares, así. Esto también funciona en todos los Windows, ¿no? Por ejemplo, mi escritorio está totalmente desordenado. Quisiera ordenar los iconos, entonces yo coloco clic derecho, ordenar por, y ahí hay cuatro opciones que nos ayuda a ordenarlos rápidamente. Repito, miren, nuestros iconos normalmente, bueno, por ahí puede pasar que estén así desordenados, alguien vino y los movió. Entonces, ¿tú cómo los ordenas rápidamente? Haces clic derecho, ordenar por, y puedes usar cualquiera de estas cuatro opciones. Normalmente el que se utiliza es tipo de elemento y automáticamente los iconos se van a ordenar. El orden de los iconos normalmente o por defecto es al lado izquierdo. Acá, a este lado se ordena. ¿Bien? Entonces ahí tenemos otra opción que ustedes ya saben. Vamos a colocar aquí clic en tipo de elemento, por ejemplo. Ya está. Ahora, organizar los iconos automáticamente. Si tú deseas que los iconos se ordenen automáticamente cuando alguien intente moverlos, ¿ya? Si tú deseas que los iconos se ordenen automáticamente cuando tú intentas moverlos, entonces tienes que hacer los siguientes pasos. Clic derecho sobre el escritorio. Dos, ver. Tres, bien, organizar iconos automáticamente. Ya está, jóvenes, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo. Miren, esta opción te ayuda, o si que tú lo activas, te va a ayudar a que nadie pueda desordenar tus iconos, que se ordenen automáticamente. Pero tienes que activar esta opción, y esta opción se activa de la siguiente manera. Clic derecho sobre el escritorio, ver, y acá debemos activar esta opción que se llama organizar iconos automáticamente. Esta opción, ¿ya? Hacemos clic ahí, y a partir de ahí, mira lo que sucede. Si yo quiero mover mis iconos, se regresan automáticamente, mira. ¿Ve? Si yo quiero mover los iconos, se van a regresar automáticamente. ¿Ya? Entonces, esa opción, yo te lo voy a preguntar en el Classroom, sería la segunda pregunta. ¿Cuáles son los pasos para activar la opción organizar iconos automáticamente? ¿Eh? Esa es la segunda pregunta que voy a colocar en el Classroom. ¿Cuáles son los pasos para activar los iconos, la opción organizar iconos automáticamente? ¿Cuáles son los pasos? Estos tres. ¿Ya? Estos tres. Bien, entonces ya ahí va la segunda pregunta. Te lo digo ahorita para poder luego, apenas termine esta primera reunión, voy a colocar estas preguntas y algunas más
que tú debes contestar, ¿ya? Entonces, aquí, ocultar los iconos. Ocultar los iconos del escritorio. Los iconos del escritorio se ven, se visualizan en el escritorio porque hay una opción que está activada. Hay una opción que está activada, ¿verdad? Y si tú quieres que los iconos ya no estén ahí, se oculten, puedes desactivar esta opción. Y para eso tienes que hacer clic derecho sobre el escritorio. 2, ver nuevamente, ver. Y 3, mostrar iconos del escritorio. A ver, creo que así es. Vamos a ver. Ver, mostrar iconos del escritorio. Está bien. Esos es los 3 pasos, ¿ya? Entonces, repito, miren, los iconos se visualizan por defecto, porque hay una opción que está activada. ¿Qué pasa si yo lo desactivo, esta opción que se llama mostrar iconos del escritorio? Los iconos se van a ocultar. ¿Ya? Miren, vamos a hacerlo. Clic derecho sobre el escritorio. Luego me voy a ver. Y aquí está, mira, esta opción que se llama mostrar iconos del escritorio. Yo le hago clic ahí. Se desaparecen los iconos. ¿Ya? Ajá. No hay ningún icono, miren. Si yo quiero volverlos a ver, los iconos, nuevamente, clic derecho sobre el escritorio, ver, clic derecho sobre el escritorio, ver, mostrar iconos del escritorio. Y nuevamente visualizan. Se visualiza, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos 3 opciones más que tú puedes trabajar. 4 opciones, ¿no? A ver, hemos visto cambiar el tamaño de los iconos del escritorio. Ordenar los iconos. Hemos visto también. También hemos visto organizar los iconos automáticamente. Y por último, ocultar los iconos del escritorio. Ocultar o desocultar, vamos a poner. Ocultar o desocultar, ¿no? Ahí está, jóvenes. Repito, hemos visto, a ver, se llama el tema de ahorita, estamos trabajando otras opciones del escritorio, ¿no? Otras opciones del escritorio. Una de ellas que hemos visto es cambiar el tamaño de los iconos del escritorio. Eso está acá. Y derecho, ver, y acá podemos cambiar. Ya lo cambia a mediano nuevamente. Ordenar los iconos también. Ordenar los iconos. ¿Ah? ¿Cómo hemos ordenado los iconos? Por ejemplo, cuando los iconos están desordenados, así, los ordenamos. Así, ¿no? Los desordenamos. Si quisiéramos ordenarlo rápidamente, clic derecho, ordenar por, y escogemos cualquiera de estas opciones. Tipo de elemento es la más usada. Y ya los ordena automáticamente, ¿no? Eso hemos visto. Luego que hemos visto, organizar los iconos automáticamente. Cuando no queremos que, o mejor dicho, cuando queremos que los iconos ordenen automáticamente cada vez que alguien mueva uno de ellos, hay que activar esta opción. Y ahí están los 3 pasos. Luego hemos visto ocultar o desocultar los iconos del escritorio. Están los pasos. Por defecto, los iconos del escritorio se pueden visualizar, pero si esa opción que está activada, nosotros lo desactivamos, se van a ocultar, ¿no? Estoy hablando de esta opción, miren. Y derecho, ver, esta opción que está acá abajo. Mostrar iconos del escritorio. Bien, jóvenes. Entonces, esas son los 4 opciones que debemos conocer también del escritorio. Ahora vamos por una parte muy importante que son las ventanas. Las ventanas en Windows.
Windows se llama Windows porque a partir de la versión Windows 3.1 se comenzó a diseñar o se mostraba todos los programas o accesorios que tenía el sistema operativo mediante las ventanas. ¿Ya? Si nosotros googleamos, miren, vamos a entrar a Google y vamos a buscar ahí una imagen de Windows. Vamos a colocar Windows 3.1 y vamos a observar, miren, cómo era Windows desde que apareció por primera vez. Desde que aparece Windows, eh, son ventanas, mira. Esta es la versión 3.1 cuando recién aparece en el 95. En el 85, perdón, hasta el 92. ¿Ya? En el año 1995 es donde aparece el Windows 95, que fue un cambio bastante notorio en los sistemas operativos. Ahí es donde aparece el Internet y el multimedia y el sonido en las computadoras y ¿no? Todo ya comienza la evolución. Pero antes de ese año existía el Microsoft Windows 3.1, donde el Windows se mostraba como hoy en día, fue un inicio, ¿no? Y todo se organizaba en ventanas. Y eso dura hasta ahora, pues, ¿no? Todo es en ventanas. Por eso es importante saber o conocer las ventanas de Windows. Entonces, la pregunta 3 es la siguiente, que voy a colocar en el Classroom. ¿Por qué el sistema operativo se llama Windows? Ahí está. Esa es la pregunta 3, ¿ya? ¿Por qué el sistema operativo se llama Windows? Eso tienen que ustedes responderlo en el Classroom. Luego lo voy a subir estas. Ya van 3 preguntas. Para los que recién te conectan, la primera pregunta es, ¿cuál es el tamaño de los iconos del escritorio por defecto? ¿Ya? Yo les mencioné que el tamaño que se muestran los iconos, estoy hablando de estos iconos del escritorio, es mediano. Mediano es el tamaño por defecto. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los pasos para activar la opción organizar iconos automáticamente? Los pasos son los siguientes. Esto de acá. Eso es lo que tú tienes que anotar en esa pregunta, ¿ya? Y la tercera pregunta que acabo de colocar es, ¿por qué el sistema operativo se llama Windows? Bueno, eso lo tienes que contestar luego de esta primera reunión. Entonces, seguimos acá. Partes de las ventanas de Windows. Las partes de una ventana son varias partes que tiene, depende de qué ventana esté abierto o depende de qué sistema operativo también. Voy a mencionar las partes de la ventana de Windows y luego voy a escanearles una imagen donde hay una práctica donde que tú tienes que contestar, ¿ya? En su libro, los que tienen los libros de Windows les voy a decir en qué página está. Los que no, ya se los escaneo luego si es que tengo el libro, ojalá esté por acá el librito, si no ya será para la próxima clase. Bien, pero yo voy a mencionar las partes de todas las ventanas, de todas las versiones de Windows, que son las partes más importantes de una ventana, ¿ya? Por ejemplo, toda ventana tiene su barra de título. Toda ventana tiene sus botones de control. Toda ventana tiene su menú de control. Toda ventana tiene su área de contenido. Toda ventana
tiene su barra de estado. Bien, estas son las 5 partes de una ventana. Vuelvo a repetir, si abrimos una ventana de Windows 10, voy a abrir, por ejemplo, ahorita una, vamos a encontrar otras partes acá, como la cinta de opciones, ¿ya? La barra de herramientas de acceso rápido, también encontramos el panel de navegación, el área de contenido, ¿no? La barra de dirección, el panel de búsqueda. Tiene muchas partes que luego ya lo vamos a ver mediante una práctica, ¿no? Acá solo estoy mencionando las partes más importantes de todas las ventanas que tiene Windows, de todas. Cualquier ventana de cualquier programa. Cuando abre uno un programa, como Word, Excel o CorelDRAW o cualquier otro programa, también tiene estas 5 partes. Ya aparte tiene otras, ¿no? Otras partes de las ventanas propias del programa. ¿Ya? Lo que trato de explicar es que estas 5 partes lo tienen todas las ventanas sin excepción. ¿Bien? Y vamos a reconocerlas. Barra de título. Voy a abrir una ventanita para ver quién es la barra de título. ¿Eh? Voy a abrir acá este equipo. ¿Dónde está? No está. Voy a activarlo, a ver. Está desactivado, por eso que no lo encontraba. Ya está. Ahora sí, ya. Este es. Voy a abrirlo. ¿Bien? La barra de título de toda ventana, vuelvo a repetir, todas las ventanas lo tienen, es esta barrita de acá arriba. Esta barrita de título tiene el nombre de la ventana y en el caso de los programas tiene el nombre del archivo. ¿Ya? Por ejemplo, yo abro Word, si yo abro Word, también tiene su barra de título y en su barra de título también vamos a encontrar el nombre del programa y el nombre del archivo, miren. Ahí está, ¿ve? Este es su barra de título, acá arriba, el nombre del programa y el nombre del archivo. ¿Ya? Entonces, esto es la barra de título. Barra de título, ¿ya? No se olviden, esto yo les voy a preguntar también en el Classroom. Esta es la barra de título. Desde la barra de título yo puedo hacer un clic y sin soltar mover la ventana. Eso ya lo vamos a ver luego también. Desde la barra de título también puedo hacer algunas acciones más que ahorita les voy a explicar. Primero les explico qué cosas son los botones de control. Ya sabemos que la barra de título es esta barrita, mira, este acá, ¿no? Los botones de control. Antes de explicarles, voy a colocar la 4ª pregunta. ¿Qué información visualizamos en la barra de título? Esa es la 4ª pregunta, ¿ya? ¿Qué información visualizamos en la barra de título? ¿Cuál es la información que visualizamos en la barra de título? El nombre del programa o el nombre de la ventana. Miren acá, por ejemplo, el bloc de notas, en su barra de título dice el nombre del archivo y el nombre del programa, bloc de notas. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bueno, los botones de control, jóvenes, son los siguientes. Minimizar, maximizar, y cerrar. Esos son los botones de control. ¿Ya? Entonces, toda ventana, me voy para esta ventana que estoy trabajando, toda ventana tiene sus 3 botones de control. El minimizar, el maximizar y el cerrar.
¿Ya? Eso también me parece que la mayoría ya lo sabe. Tal vez no sabe por sus nombres, pero sí sabe cómo se utiliza, ¿ya? Pero ahora ya lo debemos saber bien. Minimizar, maximizar, cerrar. Minimizar hace que la ventana se aloje acá, se aloje en la barra de tareas. Aquí se va a alojar, ¿ve? Ahí está. Minimizo, se aloja en la barra de tareas. ¿Ya? El otro botón hace que la ventana se maximice. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos mostrar la ventana al tamaño completo de la pantalla. Mira, maximizamos y ya está. Ese botón de maximizar va a cambiar de nombre. ¿Ya? Maximizar, cuando la ventana ya está maximizado, se llama minimizar tamaño. Minimizar tamaño. ¿Ya? Así se llama. Repito, la ventana maximizar, el botón maximizar, cuando ya la ventana está maximizado, cambia de nombre y de forma. Y ahora se llama minimizar tamaño. Ahí está, ¿ya? Y entonces, cuando tú le haces clic, regresa al tamaño anterior, le haces clic, maximiza. Otros lo conocen, los usuarios ya con experiencia en Windows, este botón lo conocen como restaurar, porque realmente se llama restaurar, ¿ya? Maximiza, restaura el tamaño, ahí está. Así puedes hacerlo. Esta acción también lo puedes hacer dentro de la barra de títulos. Mira, si tú le haces doble clic sobre la barra de título, maximiza, doble clic, restaura. Doble clic, maximiza, doble clic, restaura, ahí está. Eso se puede hacer también si es que tú haces doble clic sobre la barra de título. ¿Ya? Y la X va a cerrar la ventana. Pues, ¿no? Cuando uno quiere cerrar, eso ya la mayoría lo sabe, hace clic ahí y cierra la ventana. Cerrar la ventana también lo podemos hacer con el teclado presionando Alt más F4. Alt más F4. ¿Ya? Al F4, jóvenes, al F4 va a cerrar la ventana. Al F4 cierra cualquier ventana que tú tengas abierto y si presionas al F4, cierra la ventana. ¿Ya? Esa sería la quinta pregunta. ¿Qué acción realiza la combinación de teclas al F4? El F4, joven, es esta tecla que está acá, ¿ya? Miren, esta es la combinación que debemos hacer. Acá tengo, me parece, un teclado. Acá está el teclado. Voy a abrir mi teclado y acá tenemos, miren, ve. Al es esta tecla de acá y F4 es la que está acá arriba, ve. Esta, ¿ya? Al F4 va a cerrar cualquier ventana. Al F4, ¿ya? Al que tenemos acá, miren mi mouse, y F4 que tenemos acá. A ver, vamos a practicarlo. Tengo esta ventana abierta, mira. Presiono Alt F4, cierra la ventana, ¿ven? Voy a abrir otra ventanita. Y ahí, quiero cerrarlo, Alt F4. Cuando ya no hay más ventanas que cerrar y ya estás en el escritorio y si tú sigues presionando la F4, llega el punto de poder apagar la computadora, mira. Voy a repetir, si ya no hay más ventanas, ¿no? Yo estoy en el escritorio y presiono el F4, también sale para apagar la computadora o en todo caso para reiniciar, suspender, cerrar sesión, cambiar de usuario. Tiene 5 opciones ahí. ¿No? Entonces ya sabes, al F4 cierra cualquier ventana, cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si yo abro Word también, si yo abro Word, ahí está Word abierto y presiono al F4, también lo va a cerrar. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Entonces, eso es.
los botones de control. Los botones de control son minimizar, maximizar. Maximizar se cambia de forma cuando está maximizada la ventana, se llama minimizar tamaño. Y la X que es cerrar. Y con el teclado cerrar es Alt F4. El menú de control. El menú de control, jóvenes, es un menú, ¿ya? Que lo activamos con una combinación de teclas que es Alt más barra espaciadora. Este menú de control nos permite manejar una ventana con el teclado. O en todo caso realizar diferentes acciones con la ventana, pero usando el teclado, no el mouse. Normalmente cuando manejamos ventanas, ¿no? Usamos el mouse para todo. Para mover la ventana, para maximizarla, para minimizarlo, ¿no? Para volverlo a abrir. Ahí está. Usamos el mouse para cerrarlo, ¿no? Siempre usamos el mouse, pero también podemos usar el teclado. ¿Ya? Hay usuarios avanzados que en vez de usar el mouse utilizan bastante el teclado, que es parte de la costumbre que tienen de trabajar con teclado. Entonces, el Windows siempre tiene comandos para que tú puedas hacerlo o realizarlo con el teclado. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos manejar una ventana con el teclado, debemos usar el menú de control. Y el menú de control se abre con la siguiente combinación. Alt barra espaciadora. Alt barra espaciadora. A ver, la sexta pregunta es, ¿para qué sirve el menú de control? ¿O en qué se utiliza el menú de control? Bueno, el menú de control sirve para manejar las ventanas con el teclado. ¿Ya? Para eso sirve el menú de control, jóvenes. ¿Ya? Noten ahí, sirve para manejar las ventanas usando el teclado o con el teclado. ¿Ya? Eso lo vamos a practicar luego. Primero vamos a terminar de reconocer todas las partes de la ventana estándar de una ventana. ¿Ya? A ver. Área de contenido. El área de contenido es siempre el área que contiene la ventana. Toda ventana tiene una área de contenido o área de trabajo. En este caso de esta ventana, su área de contenido es esta parte interna. En el caso de Word, por ejemplo, el área de contenido es donde tú escribes. Así, toda ventana tiene una zona o área de contenido. Y por último, la barra de estado. La barra de estado, toda ventana tiene una barra de estado, mira, inclusive, bueno, en el caso de esta ventana que yo hago para poderles dar los apuntes, es el bloc de notas. El bloc de notas, su área de contenido es esta parte donde yo escribo, y su barra de estado es esta barra de acá abajo, donde nos da cierta información, mira, ¿no? Cierta información. Siempre la barra de estado da información adicional. La barra de estado se puede activar o desactivar. Por ejemplo, acá en el bloc de notas se activa aquí en el menú ver y ahí está barra de estado. Ya no está, mira, no hay. Y ver, barra de estado aparece acá. En el caso de las ventanas también, mira, su barra de estado está acá. Solamente tiene dos botoncitos que son las vistas y también muestra la cantidad de elementos que contiene el área de contenido. Acá está, esto es la barra de estado, jóvenes, ¿no? Bueno, acá en este caso para activar la barra de estado deberíamos entrar en otras opciones por acá. Por acá debe estar la barra de estado para activar, ¿ya? Ya viene por defecto activada. Pero acá hay muchas opciones de las ventanas que nos permite visualizar. Miren, ve. Acá está, miren. Mostrar barra de estado.
Esta opciones de carpeta es tiene un montón de comandos de configuración de una ventana de carpeta. Lo encontramos por acá, mira. No te revisé por acá, no estaba. En otras versiones había por acá. Ahora, siempre está aquí. Este comando siempre ha existido y siempre ha habido ahí esta opción. Entonces, te vas acá, ¿no? Opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Y acá, en ver, ahí encontramos muchas opciones que podemos activar. Y ahí una de ellas es la barra de estado. Mostrar barra de estado. Lo voy a desactivar y voy a aceptar. Y miren, la barra de estado ya no estaba. Desapareció. Nuevamente me voy a opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda. Ver. Y acá está, voy a activar mostrar barra de estado y acepto. Y la barra de estado va a aparecer. Ahí está, jóvenes. Bien. Esas son las partes más importantes que tiene Windows, las ventanas de Windows. Son las partes que tú debes conocer. ¿verdad? Y hay otras partes propias de cada ventana, según la versión del sistema operativo o según el programa que has abierto, ¿no? O la ventana del programa que has abierto. Bien, al regreso vamos a trabajar con lo que es mover y organizar las ventanas, cambiar tamaño, ¿no? Y algunos tics más que vamos a aprender a la segunda reunión. Tengo 1 minuto y medio. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta antes de finalizar esta primera reunión? ¿ya? Voy a dejar de grabar.